La extraña migración. 425,000 prisioneros de guerra alemanes rumbo a Estados Unidos. Costa de Virginia, 16 de junio de 1944, 11 de la noche. En la oscuridad del Océano Atlántico, una extraña migración se desarrolla en silencio. Mientras las fuerzas aliadas luchan en Europa y el norte de África, cientos de miles de soldados alemanes capturados están siendo transportados en la dirección opuesta. No son invasores. Son prisioneros. Jóvenes criados en el Tercer Reich y capturados en todos los frentes. Desde los desiertos de Túnez hasta los campos de Francia, se dirigen al corazón del territorio enemigo. Para 425,000 de ellos, esto se siente como el fin. Propaganda vs realidad, esperando brutalidad, encontrando civilidad. Les habían inculcado una dieta constante de propaganda despiadada que pintaba a los estadounidenses como débiles, decadentes y monstruosamente crueles. Se prepararon para lo peor, cadenas, inanición y brutalidad, esperando el mismo odio que su régimen había desatado sobre el mundo. Pero lo que encontraron al otro lado del Atlántico no fue la pesadilla prometida. No era la tierra de monstruos que Joseph Goebbels había pintado en sus mentes. En cambio, entraron en un mundo de una abundancia tan impactante y una libertad tan casual que desafió, y para muchos, destrozó por completo todo en lo que creían. Esta es la increíble historia real de cómo el arma más grande de Estados Unidos contra la cosmovisión nazi no fue un tanque o una bomba, sino su forma de vida. Para la mayoría de estos hombres, la guerra había sido una rutina implacable de ruido, miedo e ideología. Eran productos de las juventudes hitlerianas. No habían conocido mucho más allá del mundo fanático y militarizado del Tercer Reich. Habían luchado bajo Rommel en el desierto o se habían abierto paso a través de Francia e Italia. Su mundo se basaba en la obediencia absoluta y una profunda creencia en su propia superioridad. Una creencia sostenida por medios de comunicación controlados por el Estado que demonizaban al enemigo. A los estadounidenses se les describía como una mezcla caótica de gángsters y degenerados que no mostrarían piedad. Así que cuando llegó la captura, fue un momento de puro terror. Rindiéndose en el polvo del norte de África o en las ruinas de un pueblo francés, estaban exhaustos y llenos de dread. Muchos esperaban ser fusilados en el acto, si no, una muerte lenta en un campo de prisioneros bárbaro parecía segura. Era la única conclusión lógica en el mundo que conocían. Pero, desde el principio, las cosas no cuadraban. Los soldados estadounidenses, en lugar de ejecutarlos, les ofrecían un cigarrillo o una pieza de chocolate. Los procedimientos de registro eran metódicos, no maliciosos. Sus efectos personales fueron tomados, pero sus datos se registraron con una indiferencia burocrática que era más desconcertante que el puro odio. El primer impacto, abundancia en los barcos Liberty. El viaje real comenzó en las planchas de embarque de los barcos Liberty. Las mismas embarcaciones que habían llevado las herramientas de su derrota a Europa. Apiñados en las bodegas, navegaron hacia el oeste, hacia las entrañas de la bestia. Para muchos, era su primera vez en un barco tan enorme, un testimonio flotante de una potencia industrial que apenas comenzaban a comprender. El cruce de 3 semanas se convirtió en la primera fase de su reeducación involuntaria. En lugar de la miseria que imaginaban, encontraron condiciones que, aunque básicas, se adherían a la Convención de Ginebra. Tenían literas. Se les alimentaba. Y la comida fue el primer gran impacto. En casa, años de guerra y racionamiento habían hecho que cada migaja de pan fuera preciosa. Pero aquí, en estos barcos estadounidenses, se les daban comidas que, para sus estándares, eran increíblemente generosas. Había carne, verduras y café con azúcar. Parecía completamente ilógico tratar tan bien a tus enemigos mortales. Desde el momento en que se convirtieron en prisioneros, su dieta en realidad mejoró. Un soldado alemán dijo más tarde que el momento más afortunado de su vida fue ser capturado por los estadounidenses. Durante los largos días en el mar, el miedo comenzó a mezclarse con confusión. Hablaban entre ellos, con los más comprometidos tratando de racionalizarlo. Es un truco, insistían algunos. Nos están engordando para el matadero. Pero otros simplemente no podían cuadrarlo. ¿Por qué una nación desperdiciaría recursos en sus cautivos? Este trato humano no encajaba con la propaganda. Era una grieta en el muro de su ideología. Se dirigían hacia un monstruo, pero los emisarios del monstruo parecían, desconcertantemente, civiles.
Y este sentimiento se intensificaría 1000 veces cuando finalmente avistaron las costas de los Estados Unidos. Ciudades de luz, la inmunidad estadounidense al apagón. Su primera visión de Estados Unidos a menudo ocurría de noche. Mientras los transportes llegaban a puertos como Nueva York, los prisioneros se apiñaban en las cubiertas y miraban, completamente atónitos. Ante ellos había un espectáculo imposible para sus ojos europeos, ciudades brillando con luz. Durante años, todas las ciudades en Alemania habían estado sujetas a estrictas órdenes de apagón, sumergiendo a la nación en la oscuridad para esconderse de los bombarderos aliados. La luz era un objetivo. Pero aquí había una metrópolis que brillaba con una brillantez arrogante y casual. Los rascacielos brillaban. Las luces de la calle trazaban la cuadrícula urbana e interminables ríos de luces de automóviles fluían como arterias de luz. No era solo una ciudad, era una demostración de fuerza. Una civilización tan inmune a la guerra, tan segura de sí misma, que ni siquiera necesitaba esconderse. Eso fue solo el comienzo. La siguiente etapa del viaje, un viaje en tren a través del país, demolería sistemáticamente toda su visión del mundo. El viaje en tren, una demolición sistemática de la cosmovisión nazi. Mirando por las ventanas, los prisioneros comenzaron un examen silencioso de la sociedad estadounidense. Vieron millas interminables de postes telefónicos y cables eléctricos, una red de infraestructura que nunca antes habían presenciado. Vieron caminos llenos no de vehículos militares, sino de automóviles civiles, una vertiginosa variedad de marcas y modelos. En Alemania, un automóvil privado era un lujo para la élite del partido. Aquí, todo el mundo parecía tener uno. Y luego estaba la comida. Este se convirtió en el tema más poderoso en las cartas y memorias de los prisioneros. Era un asalto de abundancia. Los guardias del tren repartían comidas que los dejaban sin palabras, pan blanco y suave, una delicadeza que la mayoría no veía desde hacía años, sándwiches gruesos de carne, mantequilla de maní y mermelada, y café con leche y azúcar, servido como si fuera la norma. Un exprisionero escribió que inicialmente quemaban las sobras en secreto, temiendo que sus captores vieran que no podían terminárselo todo y redujeran las raciones. La idea de que simplemente había más era inconcebible. Günter Graff, un joven de 18 años capturado en Francia, captó perfectamente este sentimiento. Me encontré parado frente a una tienda, contemplando qué comprar primero, un helado o una botella de Coca-Cola. Decidí comprar ambos. Para un chico criado en el mundo espartano de la Alemania nazi, esta simple elección entre dos golosinas fue una revelación. Otro prisionero recordó más tarde haber aumentado 58 libras en 2 años. Mientras los trenes seguían su camino, los impactos continuaban. Veían granjas que se extendían hasta el horizonte, no pequeñas parcelas familiares, sino operaciones agrícolas masivas. Veían a un granjero en un tractor rugiente haciendo el trabajo de una docena de hombres en su tierra. Veían silos de grano que parecían catedrales y tiendas de comestibles en pueblos pequeños con pirámides de naranjas en la ventana, displays de abundancia que habrían causado disturbios en la Europa devastada por la guerra. Incluso vieron a trabajadores tirar casualmente el resto de un sándwich a la basura, un acto de desperdicio tan profundo que era casi sacrílego. Esto no era propaganda que pudiera ser ignorada. Era la realidad desarrollándose hora tras hora. La escala descarada de la vida estadounidense era una fuerza física. El país no era meramente fuerte, era increíblemente rico. Las mentiras sobre una América decadente y en colapso se desvanecían ante esta verdad innegable. Habían esperado un monstruo, pero habían encontrado una tierra de abundancia. Su adoctrinamiento los había preparado para luchar, los había dejado completamente indefensos contra una barra de Hersey. La llegada a los campos de prisioneros, vida ordenada y trabajo remunerado. Después de ese viaje desconcertante, los prisioneros llegaron a sus nuevos hogares. Uno de los casi 700 campos de prisioneros repartidos en 46 estados. Desde Texas hasta Wisconsin, estos campos se convirtieron en un extraño universo paralelo dentro de Estados Unidos. Esperando lo peor, en su lugar encontraron instalaciones mayormente limpias, ordenadas y manejadas con una humanidad sorprendente. La mayoría de los campos fueron construidos bajo estándares del ejército estadounidense, con barracones sólidos, literas y comedores. Este no era el infierno de alambre de púas de sus pesadillas. La vida estaba regulada por la Convención de Ginebra, que las autoridades estadounidenses siguieron en su mayoría al pie de la letra.
Un día típico no comenzaba con brutalidad, sino con rutina. Los suboficiales alemanes despertaban a sus hombres, pasaban lista y los llevaban a las comidas, un sistema que ayudaba a mantener el orden. Después del desayuno, la mayoría de los soldados rasos iban a trabajar. Con millones de hombres estadounidenses en el extranjero, Estados Unidos tenía una grave escasez de mano de obra, y los prisioneros de guerra alemanes se convirtieron en una parte vital e inesperada de la economía interna. Cosechaban algodón en el sur, remolachas azucareras en el suroeste, salvaban la cosecha de tomate en Indiana y trabajaban en enlatadoras y aserraderos. Esto no era trabajo esclavo. Era trabajo remunerado. Los prisioneros ganaban alrededor de 80 centavos al día en vales del campo, que podían usar en la cantina para comprar cosas como tabaco, snacks, refrescos e incluso cerveza. A veces, los civiles estadounidenses se quejaban de que los prisioneros tenían acceso a cigarrillos y carne que estaban racionados para ellos. Para los prisioneros, el trabajo era un alivio del aburrimiento y una pequeña muestra del mundo consumista que habían vislumbrado desde los trenes. Y fue una gran ventaja para el gobierno de Estados Unidos. Según algunas estimaciones, solo en 1944, su trabajo le ahorró al ejército aproximadamente $80 millones y generó otros $22 millones en contratos con empresas privadas. La Universidad del Alambre de Púas, el sutil arte de la desnazificación. Pero la vida no era solo trabajo. Las autoridades permitieron una vida cultural y educativa sorprendentemente rica. La mayoría de los campos tenían campos de fútbol, y las competencias feroces se convirtieron en un elemento básico. Se construyeron teatros donde los prisioneros representaban obras y se formaron orquestas. La parte más transformadora, sin embargo, fue el programa educativo. Este fue un intento sutil, secreto y muy ambicioso de desnazificación. Oficialmente llamado División de Proyectos Especiales, el programa estaba dirigido por profesores universitarios estadounidenses. Establecieron bibliotecas en los campos y las llenaron con libros prohibidos por los nazis, obras de autores como Thomas Mann. Distribuyeron silenciosamente revistas y catálogos estadounidenses, una poderosa evidencia visual de la cultura fuera de las vallas. Incluso crearon un periódico en alemán solo para los prisioneros, Der Ruf, La Llamada, editado por prisioneros antinazis cuidadosamente seleccionados y con artículos sobre la vida estadounidense y los ideales democráticos. El objetivo no era americanizarlos, sino mostrarles que una democracia podía funcionar realmente. Los prisioneros también podían tomar clases. Podían aprender inglés, estudiar habilidades profesionales o incluso inscribirse en cursos por correspondencia universitarios. Esta era la Universidad del Alambre de Púas, un entorno donde hombres alimentados con una sola ideología tóxica fueron repentinamente expuestos a un universo de nuevas ideas. Podían leer, aprender, debatir y pensar por sí mismos, libertades que habían sido extinguidas en su tierra. Esto no quiere decir que los campos fueran un paraíso. En su interior, a menudo se libraba una feroz batalla ideológica. Un núcleo de nazis fanáticos, los extremistas, se veían a sí mismos como guardianes de la pureza del partido. Intimidaban, golpeaban, y en raros casos, incluso asesinaban a otros prisioneros que consideraban que se estaban volviendo demasiado amigos de los estadounidenses o que dudaban de la victoria de Alemania. La propia existencia de este conflicto era una señal de que algo profundo estaba sucediendo. Las semillas de la duda plantadas por ciudades brillantes y comida infinita ahora se regaban diariamente con un trato humano, un trabajo significativo y el poder revolucionario y silencioso de una educación libre. La batalla ideológica, intransigentes vs. Los recién educados. A medida que las semanas se convertían en meses, la fricción diaria con la realidad estadounidense comenzó a desmantelar activamente la cosmovisión nazi. No fue una sola conferencia, fue una erosión lenta y constante de sus creencias. El poder de la disidencia, oír a los estadounidenses criticar al gobierno. Una de las experiencias más subversivas fue simplemente escuchar a los estadounidenses hablar. Mientras trabajaban en granjas, los prisioneros oían a los granjeros quejarse en voz alta de los precios de los cultivos y culpar al presidente Roosevelt por ello. Oían a trabajadores de fábricas quejarse de sus jefes. Leían periódicos locales que criticaban al gobierno. Para un hombre del Tercer Reich, esto era asombroso. En Alemania, ese tipo de comentarios te merecía una visita de la Gestapo. Aquí,
Era una parte normal de la vida. Mostraba que la democracia no era un concepto abstracto. Era un sistema vivo que permitía el debate y el disentimiento. La propia sociedad estadounidense desafiaba constantemente la ideología nazi. Veían a adolescentes riendo y bailando en fuentes de soda, una imagen de libertad juvenil tan diferente de las rígidas juventudes hitlerianas. Pero los momentos más discordantes vinieron de las cuestiones de raza y género. El impacto de la raza y el género, un rechazo a la doctrina nazi. La doctrina nazi se construyó sobre una pirámide fanática de pureza racial. Sin embargo, en Estados Unidos, un país con sus propias y profundas injusticias raciales, los prisioneros experimentaron cosas que volvieron esa pirámide del revés. En algunos campos, oficiales alemanes, miembros de la autoproclamada raza superior, eran tratados por médicos y dentistas afroamericanos. Según todo lo que les habían enseñado, esto era imposible, una violación del orden natural. Sin embargo, el profesionalismo y el cuidado que recibieron fue una poderosa réplica tácita a toda su visión del mundo. De manera similar, ver el papel prominente de las mujeres en el esfuerzo bélico fue un shock. Veían mujeres operando maquinaria pesada, dirigiendo granjas y ocupando puestos de autoridad, un contraste con el ideal nazi de Kirche, Kuche, Kinder, iglesia, cocina, niños. La competencia de las mujeres estadounidenses era solo otra grieta en su armadura ideológica. Para algunos, la experiencia fue una ruptura completa con el pasado. Fugas hacia el sueño americano, las historias de Pable y Gardner. Tomemos a Reynold Pavel. Internado en un campo en Illinois, era intensamente curioso. Logró escapar y llegó a Chicago bajo el alias de Pilbrick. Consiguió un trabajo lavando platos, ahorró su dinero y, en una historia que parece casi demasiado americana para ser cierta, eventualmente compró una pequeña librería. Se enamoró y se casó con una mujer estadounidense. Durante años, vivió el sueño americano que solo había vislumbrado desde detrás del alambre de púas. Cuando el FBI finalmente lo capturó en 1953, su historia captó la simpatía pública. Después de un breve regreso a Alemania, se le permitió emigrar legalmente a los Estados Unidos y más tarde escribió un libro titulado poignantemente, Los enemigos son humanos. Una historia aún más dramática es la de George Gardner. Con el final de la guerra, Gardner, cuyo hogar ahora estaba bajo control soviético, estaba aterrorizado de ser repatriado. Así, en septiembre de 1945, se escapó de su campo en Nuevo México y desapareció. Saltó a un tren de carga, tomó el nombre de Dennis Wiles y comenzó una nueva vida. Durante 40 años, vivió en las sombras, trabajando como instructor de esquí y de tenis. Se casó con una mujer estadounidense, Jan, que nunca supo su secreto. Finalmente, en 1985, con su matrimonio al borde del colapso debido a su misterioso pasado, lo confesó todo. Se rindió no a las autoridades, sino en vivo en el programa Today Show. El último soldado de Hitler en América finalmente obtuvo la ciudadanía, cerrando uno de los capítulos más notables de esta historia. Estas no fueron solo fugas de prisión. Fueron fugas hacia una nueva vida forjada en el corazón de la tierra enemiga. ¿Qué pasó cuando terminó la guerra? Impacto cultural a la inversa, volver a una Alemania en ruinas. En 1946, el presidente Truman ordenó que todos los prisioneros de guerra fueran enviados de regreso a Alemania. No se les permitió quedarse. Su regreso fue un shock cultural a la inversa. Dejaron una nación de abundancia y llegaron a casa a un paisaje lunar de escombros. Desembarcaron de los barcos en ciudades pulverizadas por los bombardeos. La inanición era rampante, la economía había desaparecido y la sociedad estaba en fragmentos. Una victoria del poder blando, el legado de nuevas habilidades e ideas democráticas. Pero estos hombres regresaron con algo más que recuerdos de estómagos llenos. Llevaban nuevas habilidades y, más importante, nuevas ideas. Las técnicas agrícolas que habían aprendido en las granjas estadounidenses fueron instrumentales para reconstruir la agricultura de la Alemania occidental, contribuyendo al famoso milagro económico. Más profundamente, trajeron de vuelta una experiencia de primera mano de la democracia. Habían visto una sociedad que podía ser próspera sin ser totalitaria y un gobierno que podía ser criticado sin colapsar. Se convirtieron, en sus propias comunidades, en embajadores de una forma de vida diferente y en un baluarte contra el nuevo totalitarismo que amenazaba.
Desde el este, el comunismo soviético. Los resultados fueron asombrosos. Según una encuesta de posguerra, un increíble 74% de los prisioneros repatriados ahora expresaban su apoyo a los principios democráticos. Y la atracción de América era fuerte. Aunque todos tuvieron que regresar, los registros históricos sugieren que miles, quizás hasta 5,000, eventualmente encontraron la manera de emigrar legalmente a los Estados Unidos en los años siguientes. Habían visto el sueño americano de cerca y lo querían para ellos mismos. Conclusión: la democracia vista en acción. En el gran cálculo de la guerra, el programa estadounidense de prisioneros de guerra se erige como una de las campañas de transformación ideológica más exitosas, aunque no intencionadas, de la historia. Demostró que el trato humano y la simple exposición a una sociedad libre podían ser más efectivos para derrotar una ideología que las balas y las bombas. Fue una victoria del poder blando, una demostración de que el argumento más convincente para la democracia es dejar que la gente la vea en acción. Estados Unidos no tuvo que decirles a los prisioneros que su visión del mundo estaba equivocada, simplemente les mostró una mejor. La historia de los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos es un poderoso recordatorio del elemento humano en el centro de incluso los conflictos globales más grandes. Revela que una de las armas más grandes de Estados Unidos fue el poder silencioso e innegable de sus valores y su propia forma de vida. Una victoria ganada no en el campo de batalla, sino en los comedores, los campos de cultivo y las aulas de cientos de campos, un prisionero a la vez. Si esta historia te ha resultado fascinante y quieres descubrir más relatos como este, te invitamos a explorar nuestro contenido y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones.